Vos avísame, Agu. ¿Largo? Listo. Bueno, a mí me tocó dar la clase de manejo de partes blandas, ¿sí? En fractura cerrada. Ya después la dio el Mauri. Un poco los objetivos de la clase es definir la importancia de las partes blandas en fractura cerrada y establecer de cómo es el manejo inicial para disminuir la tasa de fracaso. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué la lesión de los tejidos blandos es crítica para la curación ósea? Esto va o radica la importancia en la irrigación del hueso, principalmente la parte diaficiaria, que la arteria intramedular aporta el 33% de la irrigación y los tejidos blandos y la vascularización perióstica son los otros 2/3, sería el 66%. Entonces, toda lesión que afecte a las partes blandas va directamente a influir en la irrigación del hueso. Hay factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta ante toda fractura cerrada y yo los dividí en factores de riesgo relacionados principalmente, primero al paciente, que son las comorbilidades, la obesidad, diabetes, arteriosclerosis, el tabaquismo, que como sabemos, todas estas comorbilidades, en todo lo que sea una herida o cualquier lesión, va a estar disminuido la tasa de cicatrización. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es la falta de colaboración del paciente. No tanto sino en la anamnesis inicial, sino explicarle bien cuáles son las indicaciones y si al día de mañana va a curar o va a cuidar las lesiones que él tenga, ¿no? Porque muchas veces tenemos en cuenta qué tipo de prótesis poner o no, para ver si se le va a luxar o no. Entonces acá lo que hay que tener en cuenta es explicarle bien cuáles son los cuidados que tiene que tener el paciente con respecto a la herida y a las curaciones postquirúrgicas. Factores de riesgo relacionados a la lesión son el grado de la lesión, el lugar de la fractura y la energía del trauma. Lo que está demostrado que en energías de trauma con mayor conminución y etcétera, tiene mayor compromiso de las partes blandas. Todos estos datos, obviamente, los podemos recabar en la anamnesis y viendo la radiografía. Los factores de riesgo, que lo que nos involucran directamente a nosotros, al cirujano, y en el que tenemos campo de acción y en la que no podemos fallar, es que son la valoración inicial del paciente principalmente, que debe ser completa, el momento de la cirugía, si hacer primero control del daño y cuándo o no hacer la osteosíntesis definitiva, los tipos de abordaje según el patrón de fractura que tenga, si hacer tipo mico o percutánea, o ver que en los abordajes que vamos a utilizar las partes blandas no tengan ni necrosis ni ningún tipo de flictena, evaluar el edema con el signo de pliegue y segundo, el tipo de osteosíntesis, que eso también nos va a dar en base al patrón de fractura que tengamos. Esto creo que es lo que más nos tiene que interesar o preocupar, porque es donde nosotros podemos disminuir la tasa de infección y, como quien dice, evitar problemas. En 1982, Scherne hizo una clasificación tanto para fracturas expuestas como para fracturas cerradas, que actualmente la de expuesta es la de Gustilo, pero en fractura cerrada la más utilizada es esta, en la que la divide en 4 ítems. Los primeros dos, ¿sí?, tienen en cuenta las lesiones de partes blandas, que está ausente o es mínima, el mecanismo de lesiones indirecto, hay un desplazamiento mínimo o moderado de la fractura y prácticamente o nunca hay conminución. En el grado 2, la contusión muscular ya es significativo, hay abrasiones profundas, hay un síndrome compartimental inminente, el mecanismo es directo, el desplazamiento de la fractura, el cabalgamiento es mucho y siempre hay conminución. Y en el último grado, las tipo 3, hay contusión extensa con despegamiento cutáneo, lesión vascular y generalmente el síndrome compartimental está establecido. Esto es lo que nos dice que tenemos que hacer un accionar rápido para evitar la necrosis. Son como las anteriores, el mecanismo es directo y de alta energía, hay desplazamiento intenso y la conminución es aún mayor o severa. Respecto a las clasificaciones, en un review que se hizo,
delimitan las debilidades y las fortalezas que esta clasificación tiene. Como fortaleza da cuenta de las fracturas cerradas y abiertas, es útil para el triage o el manejo inicial, tiene reproductividad alta y es útil para predecir el riesgo de infección en función a la gravedad del trauma del tejido blando. Los tipos 0 y 1 tienen muy poca o muy baja posibilidad de infección y los tipos 2 y 3 muchísimas más. Como debilidades, como tienen todas las clasificaciones, no tiene en cuenta la ubicación del trauma, no considera los factores del huésped, que los mencionamos al principio, no ofrece pautas de tratamiento, si bien describe y es predictivo, pero no está estandarizado, protocolizado qué hacer en cada tipo de fractura y no es útil o no tiene en cuenta lo que es el esqueleto axial. A tener en cuenta o las fracturas que mayor compromiso de partes blandas dan o que hay que prestarle más atención son el platillo tibial, el calcáneo y el pilón tibial. En estas fracturas que directamente están relacionadas a alta energía, también son las que mayormente dan un compromiso de partes blandas y en las que hay que tener mayor cuidado. El síndrome compartimental, ya hubo una clase en la que lo desarrollaba completamente, pero lo quería mostrar que hay que sospecharlo siempre. El diagnóstico es clínico, no tenemos ningún método complementario para certificarlo, pero vamos a encontrar que hay un dolor permanente insoportable, ¿sí? en la extremidad afectada, no calma con analgésicos, la movilidad pasiva del miembro aumenta severamente el dolor y los pulsos siempre están palpables. Lo que se altera es la sensibilidad de la región o el miembro afectado en cuestión. Esto es importante siempre sospecharlo y tenerlo en cuenta, como decíamos antes, para hacer una fasciotomía y evitar la necrosis del miembro. Con respecto al manejo inicial que debemos hacer ante el paciente con una fractura cerrada, es una valoración completa siempre del paciente, revisarlo, por más que venga valorado de otro lado, si tiene férula o yeso, sacarla, evaluarlo. Una anamnesis nos va a servir también para clasificarla en el tipo y la gravedad del trauma, si fue de propia altura, si fue en auto, en moto o una caída de gran altura. Realizar analgesia endovenosa, buscar siempre el signo del pliegue en el lugar de la afección, buscar flictenas, que generalmente, si es un trauma aguda, todavía no aparecen, pero ya a las 24 horas o 48 pueden aparecer flictenas en la región afectada y ver qué tipo de flictenas son o qué tipo de secreción tienen, si son purulentas o serohemáticas, y realizar una inmovilización adecuada del miembro afectado para disminuir la tensión de las partes blandas. La inmovilización lo vamos a realizar con una férula, una tracción esquelética o un tutor externo. Según la fractura y el lugar va a ser o vamos a definir el tipo de inmovilización que vamos a hacer y también tenemos que tener en cuenta, o es muy importante, el abordaje o lo que vamos a intentar resolver más adelante para que no se superponga el lugar donde colocamos la tracción o el tutor externo para no pasar luego por el abordaje por estos mismos lugares, porque tanto los YAN tienen una comunicación directa con el exterior, entonces son lugares sucios en donde a la hora de hacer la osteosíntesis definitiva tenemos que evitarlo. Incluso la osteosíntesis definitiva en estos lugares se hace como un losange de la zona, un nuevo lavado, y no se hace un cierre hermético de la zona. ¿Cuándo realizar la osteosíntesis? Esa es la pregunta, o por ahí que es más difícil de resolver. Lo bueno es que tenemos tiempo, pero hay que valorar al paciente a las 24 y 48 horas luego del manejo inicial o de la primera consulta, evaluar siempre las partes blandas, buscando las flictenas, el signo de pliegue, los edemas, lugares de necrosis en caso de que lo hayamos visto antes, ver que no progresen, que se estén resolviendo sobre infecciones agregadas, revisar el método que decidimos colocarle a ver si es efectivo, si no está dando una buena reducción o si no está alterando otra vez el eje de la fractura, hacer nuevas imágenes luego de la reducción que hayamos decidido colocar
ver cómo lo tolera el paciente, que esté bien del dolor y que sea un método de fijación o de reducción bien tolerado, y realizar un buen plan inoperatorio. El tiempo prudente de espera es hasta los 10-15 días para realizar la osteosíntesis, y esto nos va a dar tiempo para realizar un buen planning y ver los sitios de abordaje, a ver si vamos a hacer tipo MICPO, percutáneo, o cuál va a ser nuestro abordaje en definitiva, y también sospechar si en caso de que no podamos cerrar en primera medida el abordaje, realizar algún colgajo para cerrar el defecto. El objetivo, o para qué uno tiene todo esto en cuenta, tanto los factores de riesgo, el tipo de fractura, el mecanismo, los APP del paciente, es para esto: mantener la perfusión de los tejidos, prevenir la necrosis y evitar la infección propiamente de las partes blandas, y obviamente una osteomielitis del hueso a futuro. Voy a presentar dos casos que son acá del servicio. Este es un hombre de 44 años, masculino, sano previo, que ingresa al hospital con un traumatismo en miembro inferior izquierdo, con accidente de moto versus moto, con un trauma directo, sin trauma cráneoencefálico, que tenía edema en la pierna derecha, hemartrosis en la rodilla, no lesiones de piel y no tenía déficit neurovascular. Estas son las imágenes que se ve claramente el edema, principalmente en el tercio proximal de la pierna, y lo que es la rodilla, relación 2-1 con el miembro contralateral. La que tenía esta fractura, una Jasker 5 del platillo tibial, en la que él se decidió hacer una tracción transcalcánea y esperar 5 días y valorarlo nuevamente para realizar la osteosíntesis definitiva. No tengo la foto de cómo ya estaba para la cirugía, pero las partes blandas estaban acordes. No se hizo una artrocentesis, que es otra posibilidad que se puede hacer para disminuir el edema. Se hizo una osteosíntesis con doble abordaje y no tuvo ningún tipo de complicación. Este es otro paciente de 55 años, masculino, sano previo, que tiene un traumatismo en miembros inferiores por caída de moto, también sin trauma cráneoencefálico, con un mecanismo directo, que en la pierna derecha tenía un edema leve, no déficit neurovascular, ni tampoco tenía lesiones en piel y un dolor bastante tolerable. Pero en la pierna izquierda, nosotros lo recibimos así, o la primera valoración de la guardia fue con el paciente en decúbito dorsal, y el miembro inferior izquierdo se ve una deformidad clínica, principalmente en el tercio distal, con escoriaciones en la cara anterior de la rodilla que se iban hasta la TAT, y en la región posterior, si bien no se ve la foto, pero también tenía una lesión de aproximadamente de 2 o 3 centímetros. En él lo que se hizo fue colocar un clavo en la tibia contralateral, en la que no hubo ninguna complicación, y en esta es la radiografía, claramente una fractura con conminución tanto de tibia y peroné, que afectaba el pilón con una luxación anterior. En el manejo inicial se le hizo una tracción transcalcánea en la guardia, que a las 48 horas, cuando se puso el clavo de tibia en la pierna contralateral, se le colocó un tutor externo que anduvo muy bien, y a los 5 días se le realizó una osteosíntesis definitiva con un triple abordaje, un posterolateral, anterolateral y anteromedial de la tibia, en el que quedamos muy conformes. Se pudo reconstruir bastante lo que es principalmente la superficie articular y devolverle la longitud al miembro, pero a los 15 días vino a control con una supuración en lo que es donde estaba el shunt del tutor externo, y un sufrimiento principalmente de la herida anterolateral y anteromedial de la tibia. La posterolateral resolvió muy bien. En este paciente yo creo que se hizo todo lo adecuado, porque se hizo el control del daño con el tutor externo, se lo esperó, se lo volvió a revisar en las 24 y 48 horas, pero bueno, también tuvo una infección de herida, que actualmente todavía está internado, pero que viene resolviendo muy bien. Como conclusiones, me parece que siempre tenemos que tener en cuenta los tejidos blandos en toda fractura, por mínima que sea.
realizar la valoración completa del paciente. Muchas veces una herida o una fractura grave puede enmascarar el dolor en otra parte del cuerpo y por eso no podemos revisarlo o nos podemos comer alguna fractura. Recordar la clasificación que nos va a indicar más o menos cuál es el manejo inicial o la tasa de fracaso que podemos llegar a tener. Sospechar siempre el síndrome compartimental. Atenti o más atención en fracturas de platillo tibial, calcáneo y pilón tibial, y el manejo inicial es la clave para disminuir las posibilidades de infección en toda fractura cerrada.